Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales nos están mirando, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio en este momento al mensaje, la palabra de Dios, después de haber orado, alabado al Señor, adorado al Señor. Y vamos a ponernos en sus manos para que Él haga la obra. Les invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Amén. Padre bendito, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, reconociendo tu poder y tu gloria y tu grande amor que has derramado, Señor, sobre toda la humanidad. Padre, me dispongo a exponer tu palabra, ese mensaje que tú me has dado, Señor. Yo te pido que tú toques los corazones de tanto los que están aquí presentes, como todos aquellos que estarán mirando este video. Es el deseo de mi corazón que Dios haga la obra, que haga su voluntad en la vida de cada uno de los que miran este video. Yo me deposito en tus benditas manos, Señor, y te pido que hables a todos aquellos, aquella iglesia, Señor, aquellos que forman parte de tu iglesia, Padre, que están muchas veces confundidos, que están, Padre, faltos de conocimiento, y que eso los lleva a cometer muchos errores, que les hace mirar que en el camino que van son caminos rectos, pero al final son caminos de muerte. Señor, sabemos que tú estás aquí porque podemos sentir tu presencia. Señor, sabemos que tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú ahí estás. Y por eso sabemos que tú estás aquí, en nosotros y con nosotros. Pues que es promesa tuya que dice que estarás todos los días hasta el fin del mundo. Señor, me deposito en tus manos, quiero ser instrumento, Padre, en tus manos, habla a través de mis labios y que en todo y por todo seas siempre tú glorificado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, elevo a ti esta oración, Padre amado, Jehová Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El mensaje que Dios me puso en mi corazón compartir en esta mañana lleva como título Mensaje de Cristo a la iglesia de hoy. Mensaje de Cristo a la iglesia de hoy. Hermanos, la iglesia es la cosa más preciosa que existe en la tierra. Pero mucha gente no ha entendido el valor de lo que es verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Y cuando digo la iglesia de Jesucristo, no me refiero a las iglesias que tienen esa denominación, porque hay muchas iglesias que así se llaman, iglesia de Jesucristo. Otras, iglesia de Cristo. Otras, iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No me refiero yo a esas iglesias. Cuando yo me refiero a la iglesia de Jesucristo, es la que Jesús mismo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, aquel grupo de personas que Jesús sacó del mundo para su gloria. Y que el diablo, de una forma tan astuta, ha paralizado a la iglesia, la ha estancado, que no está cumpliendo su gran comisión. Y hoy en día muchas veces es necesario primero ganar la iglesia, los miembros de la iglesia local, porque el mundo se ha infiltrado en la iglesia y ha contaminado. Y es por eso el título de este mensaje, el mensaje de Cristo a la iglesia de hoy. Les decía, la iglesia es algo lo más hermoso en la tierra.
lo más hermoso, y tanto que hay huestes celestiales que están interesadas esas huestes celestiales en la iglesia de Cristo. Ángeles son enviados a servirle a la iglesia. Miren el valor que tiene su iglesia de Jesús, que Él mismo envía ángeles, para proteger su iglesia, a servir a su iglesia. Imagínense un ángel sirviendo a un miembro de la iglesia, un miembro pecador, que por la gracia de Jesucristo nos ha perdonado. Ahí en Hebreos capítulo 1 verso 13, vamos a darle lectura para dar inicio. Hebreos capítulo 1 verso 13. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 1, versos 13 y 14. Dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles? Y aquí nos menciona cuál es la función de los ángeles para la iglesia en el verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los que van a ser herederos de la salvación? La iglesia. Y dice que los ángeles son enviados al servicio de la iglesia. Otro punto lo vemos en el Salmo 34:7, donde nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una persona del mundo no tiene temor de Dios, pero una persona que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Jesucristo, que ha tenido esa relación con Jesús, ese encuentro con Jesús, esa persona tiene temor de Dios. Y es por esa razón que el ángel de Jehová acampa alrededor de él y los defiende. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender porque somos finitos de mente, pero Dios es infinito y por eso no alcanzamos a entender muchas cosas. Pero basta con que lo creamos, aunque no lo entiendas, pero que lo creas. Vamos a ver, empezando en el mensaje en el libro de Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer empezando en el versículo 1. Ahí vamos a empezar a leer. Les decía respecto al ángel de Jehová, cómo acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso yo se los confirmo, porque yo he visto cómo Dios me ha guardado de mucha gente mala. He andado en lugares peligrosos. Apenas llegué este viernes, hizo ya una semana que llegué. Y déjenme decirles
que yo me encontraba en un lugar allá en el estado de Guerrero que se llama La Venta de la Negra. Yo me encontraba en Iguala y de ahí fui a visitar a personas para predicarles la palabra. Y donde quiera que llego yo trato de buscar algún hotel para no ser carga, para no molestar a la gente. No porque sea delicado. Llegué a visitar a estas personas, son familiares míos, y me acuerdo que les empecé a predicar. Ya terminamos, ya pasado de las 12 de la noche. Entonces le pregunto a este familiar mío, le dije, ¿qué tan lejos está el hotel aquí entrando a Buenavista? Y oye un yerno de él que también estaba escuchando la palabra, porque era un grupo grande. Y me dice, se me acerca y me dice, no vaya para Buenavista, no entre. Porque si usted entra, lo van a levantar. Porque la gente, dice, andan en motocicletas, los malandros ahí nomás viendo a ver quién entra. Es la hora que andan repartiendo su droga y haciendo todo eso. Y esas fueron las palabras que él me dijo. Si usted entra, lo levantan, lo secuestran. Entonces oye la mujer de mi primo y me dice, ¿y por qué no te quedas aquí, Pedro? A menos que no quieras porque pues, somos pobres o por la cama no estén de tu gusto. Y le digo, no es eso, Chávez. Le dije, lo que pasa es que no me gusta hacer carga. Vengo a darles la palabra, sin cobrarles y sin serles carga, porque así nos manda Dios. Le dije, yo he andado en lugares predicando y yo he aprendido a guiarme de acuerdo a lo que Dios pone en el corazón. Le dije, he andado en lugares predicando, he dormido en el piso, he dormido en lugares así muy humildes, porque a todo debemos de estar impuestos. Y ahí nos quedamos a dormir. Les digo esto porque lo que estoy hablando aquí del ángel de Jehová siempre te va a cuidar. Siempre Dios se va a encargar de ponerte las personas para que no caigas donde está el peligro, donde todas las artimañas que el diablo tiene para destruir. Y les puedo contar muchos testimonios. Este es uno de ellos. Por eso les digo, la palabra de Dios es verdad. Aquí en el mensaje de Cristo a la iglesia de hoy, vamos a ver, empieza diciendo a través de Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor Jesús a través de Pablo? Que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Acuérdense que el Hijo es el reflejo del Padre. El Padre es el espejo del Hijo, donde el Hijo se mira. Y si nosotros venimos a ser hijos de Dios, Pablo dice aquí que seamos imitadores de Dios. ¿Qué cosa es lo que podemos imitar de Dios? Hay cosas que no podemos, como mencionaba yo, porque somos finitos, Él es infinito. ¿Qué cosa debemos imitar de Dios? Que nos ama incondicionalmente. La gente hoy en día no tiene amor. O si tiene amor, es un amor convencional. Un amor con interés. Y eso porque el pecado está en la naturaleza carnal, la naturaleza humana. Y todo eso es fruto de los deseos de la carne. Por esa razón es que el hombre
tiene ese tipo de amor. Pero cuando llegamos a Cristo, en Romanos capítulo 8, verso 10 lo dice bien claro. Pero si Cristo está en ustedes, dentro de el cuerpo en verdad está muerto. Y desgraciadamente en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia está durmiendo. El diablo la ha adormecido como su naturaleza que es. Al diablo se le conoce como la serpiente antigua. Y ustedes saben que una serpiente, para comerse la presa, ¿qué hace? Lo duerme y luego se lo traga. Y es por eso que Dios puso en mi corazón compartir este mensaje, para que la gente se dé cuenta en qué condición está. Porque Dios no quiere que tu alma se pierda. Sigue diciendo aquí en el verso 2, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. O avaricia. Aquí está hablando de tres cosas. Fornicación. Puede ser fornicación sexual, o puede ser fornicación cuando estás en la iglesia, pero también estás en el mundo. También tienes amigos del mundo. Una cosa es que sea un compañero conocido que le hablas, y otra cosa es que sea tu amigo, donde compartes intimidad, cosas íntimas que te pasan, tus planes. Dice la palabra que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese pasaje muchos cristianos lo pasan por alto. Muchos cristianos no le toman la importancia a esos pasajes. La mayoría. ¿Por qué? Porque no han entendido las profundidades de la Escritura. Porque verdaderamente han caminado bajo enseñanzas dogmáticas, pero nunca bíblicas sistemáticas. Cristo ama tanto a la iglesia y le da mucha importancia. Vemos cómo envía ángeles para cuidarla, para protegerla. Le da tanta importancia. Dice la Escritura en Lucas que los ángeles allá en el cielo hacen fiesta cuando un nombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ese nombre nuevo es un alma que llegó a formar parte de la iglesia de Jesús y va creciendo, y los ángeles se gozan. Pero mira tú las demás denominaciones, miran que va creciendo una iglesia y les da envidia. Miran que se salen de su iglesia por ir a buscar algo que los llene, que los satisfaga, y les da envidia. ¿Por qué? Porque son personas que no han conocido la verdad. Porque son personas que se sienten ellos mismos menos. Tienen complejos de inferioridad. Y por esa razón sienten de que se les vaya la gente. Porque no se sienten capaces para convencer y llevar a los pies de Cristo a las almas que verdaderamente desean de Dios. Hay muchos cristianos que aman a Dios con todo su corazón, pero buscan ese sentirse llenos y no lo encuentran. Desgraciadamente en estos tiempos que estamos viviendo,
se carece de la sana doctrina. Un gran predicador, Charles Spurgeon, mencionaba en uno de sus comentarios que en los últimos tiempos las predicaciones no iban a tener lo que es un gramo de la doctrina pura. Porque la doctrina pura les daña, les lastima. Y dice que la palabra dice que en los últimos tiempos la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. Jesús ama mucho a su iglesia. Los ángeles hacen fiesta. Ahora te pregunto, ¿qué crees que pasa en el cielo? Cuando los miembros de la iglesia, unos vuelven atrás, otros no le dan la importancia a la iglesia. Como por ejemplo el no asistir a ella cuando hay todos los servicios. Quedarse a ver la televisión, el juego de fútbol, en lugar de ir a la iglesia. Y eso lo vemos, hay mucho, cuántos y cuántos cristianos fanáticos en el fútbol, hasta alegan con los demás, apuestan con los demás y dejan de ir a la iglesia por ver sus partidos. Bueno, hay pastores que prefieren no tener servicio para ver esos grandes eventos, más cuando es el partidos mundialmente, cuando está la competencia. Le dan más importancia. Y yo conozco pastores de esos. O hacen el servicio más temprano o lo hacen más tarde. Eso a Dios no le agrada. Eso es no darle la importancia. Es como cuando tú tienes una novia y las citas, tienes una cita a tal hora. Ella ya está lista y tú no le llegas a la hora. Le llegas antes o le llegas después. Eso muestra que no hay importancia. No le importa. Entonces vemos todo esto que les he mencionado es no darle la importancia a la iglesia. Y no tan solo a la iglesia, sino es no darle importancia a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando hemos mirado esta lectura, nos sigue diciendo acá, todo el capítulo 5, nos está diciendo, tiene como título, anden como hijos de luz. Ese es el mensaje de Cristo para el cristiano. En el verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando un cristiano está lleno del Señor, es un cristiano espiritual. Y el fruto de ese cristiano va a ser bondad. ¿Qué es bondad? Una persona que se goza el ayudar al necesitado, que lo da. Jesús dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Pero dar al necesitado, no al huevón, no al flojo que no trabaja. Porque hay muchos que andan necesitados, pero por su holgazanería, por andar en drogadicciones. Por esa razón están necesitados. Y otro punto, son cristianos. Si son cristianos, un punto bien importante. Ahí Malaquías 3:10 lo dice.
Bien claro lo dice, ¿por qué razón? Dice, porque le han robado a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Malditos son con maldición. Y esa palabra es hasta el presente, hasta este tiempo. Dios bendice la obediencia. El hombre espiritual es una persona, el fruto del Espíritu dice va a ser en bondad, justicia y verdad. Justicia, una persona justa y una persona que habla con verdad. Ese es el fruto del Espíritu. En el verso 14 nos hace la advertencia Pablo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese pasaje es bien claro para nosotros, no necesita tanta explicación. Despiértate tú que duermes. Hay cristianos que están durmiendo. ¿Qué es dormirse? Cuando tú no estás esperando al novio, cuando tú no estás platicando con el novio, o sea, orar, cuando no dejas que el novio te hable. ¿Cómo te va a hablar? Por medio de su palabra. Cuando tú lees la palabra, Dios te va a hablar. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Entonces, el cristiano tiene que estar despierto siempre. Y no se refiere físicamente porque tiene que descansar su cuerpo. Se refiere en cuanto a lo espiritual. Despiértate tú que duermes. En el verso 17 pone este énfasis donde dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que debemos de buscar. Buscar siempre, preguntarle si no lo entiendes al Señor a través de la oración, ¿cuál es tu voluntad, Señor, conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? Ahora, no esperes que te diga audiblemente, quieras escuchar. Dios por su misericordia te puede hablar al corazón, te hace sentir. Pero, ¿cuál sería la forma más para escucharlo? Cuando tú le dices que te muestre cuál es su voluntad. ¿Cómo podrías saber cuál es su voluntad? Cuando tú te vas a la Escritura y empiezas a orar y empiezas a leer y empiezas a leer, y ahí es cuando Dios te habla. Cuando yo vengo a predicar aquí, yo eso es lo que hago, y eso debemos de hacer todos. Mira los grandes siervos de Dios. David, ¿qué hacía cuando iba a las guerras? Oraba. Moisés oraba. Job, ¿qué hacía Job? Ofrecía ofrendas por sus hijos, quizás pecaron. Y mira todos los verdaderos siervos de Dios, como siempre estaban entregados y siempre dispuestos a escuchar a Dios. En aquel tiempo, más escuchaban a los profetas. Cuando querían saber algo, decían, en tal parte está un profeta, vamos a traerlo. Ahora está la Escritura disponible en cualquier tienda. Bueno, hasta las tiendas del mundo consigues la Biblia. Vas al Walmart, vas al Sam's, las consigues. O sea que la gente quiere vivir esa vida porque no quiere conocer a Dios. Y a Dios lo vas a conocer por medio de la Escritura. La iglesia está durmiendo, como les mencionaba. Y este es el mensaje del Señor. Que se despierten, que no sean insensatos, sino que sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, analizando lo que estamos leyendo aquí en Efesios, lo que nos habla Pablo, mensaje de Jesús hacia nosotros,
analizando esta lectura, nos podemos dar cuenta que Cristo, por medio de la escritura del apóstol Pablo, lo que leímos, que va dirigida a nosotros, nos está dando un ejemplo. Un ejemplo a nosotros. Vamos a ver en 3 puntos cuál es el mensaje a la iglesia de hoy. Aquí ya nos lo dio cómo debemos de ser, pero vamos a analizar ahora la iglesia. 3 puntos. Primero, la iglesia. La iglesia fue vista y planeada por Dios antes de la fundación del mundo. Ahí en Efesios capítulo 1, vamos a leerlo, ahí mismo Efesios capítulo 1, ahí nos habla que la iglesia no fue idea de Jesucristo. No cuando le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. No, la iglesia, el Padre ya la tenía programada para manifestarla a su tiempo. Y aquí lo vemos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Óiganlo, antes, para que fuésemos santos, oigan, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, porque no éramos hijos suyos, éramos creación de Dios, pero Él había planeado la iglesia para que llegáramos a ser hijos suyos. ¿Por qué? Porque como dije al principio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si es el cuerpo de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Por eso venimos a ser nosotros hijos de Dios y santos, porque Él es santo. Porque el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, dice Romanos 8:11, es el mismo que nos va a levantar a nosotros de los muertos. Es el mismo que nos va a llevar a alcanzar la santidad. Pero debemos de llenarnos de la palabra, porque la palabra es espíritu. Y cuando te llenas de la palabra, esa palabra en tu mente, esa palabra te va a llevar a santificarte. Eso fue lo que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos del 34 en adelante. Y ahí les dijo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Entonces es ahí donde la importancia de que el cristiano deseche todas fábulas, deseche todo dogma, y que analice la escritura, se llene de la escritura, la palabra que es espíritu, y esa palabra lo va a mantener en santidad. Jesús lo dijo, Juan 17:17, grábenselo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Miren lo que hace la palabra. Dice que Él según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero miren qué tremendo. En el verso 5 dice que lo hizo por amor, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor me hizo notar aquí para que lo sepan. En el verso 5, Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Oiga, habiéndonos predestinado. Hay que entender esa palabra. Hay mucha gente que no ha entendido esa palabra y blasfema. Dice que nosotros creen en la predestinación. O sea que, pues ¿para qué vamos a predicar el evangelio si ya están predestinados? O sea, déjenme aclararles esto. Una cosa es destinados y otra cosa es predestinados. Nosotros fuimos ¿Qué es pre? Antes de ser destinados fuimos predestinados. O sea, ya tienes ese privilegio de ser ahora tú decides si llegas a tu destino para ser destinado. Dice que nosotros fuimos predestinados. Eso es lo que quiere decir esa palabra. No que ya fuiste predestinado y ya la hiciste. Porque mucha gente cree en la predestinación, pero no ha entendido el significado de predestinación. Creen que ya predestinado y ya la hicieron. Estamos predestinados. Mucha gente cree que porque Jesús murió en la cruz por el pecado de todo el mundo, creen que nosotros vamos a alcanzar ya el perdón de pecados porque ya no lo dieron. Y sí está dado, pero tú tienes que ir a recibirlo. Y si no lo recibes, en tus pecados vas a morir. Es como si tú tienes una deuda, no tienes dinero, pero alguien que te conoce, ve tu situación, viene y te dice, mira, aquí está, paga lo que debes. Pero si tú no lo agarras, o te dice, mira, pasa a mi casa, yo te voy a dar un cheque para que pagues lo que debes. Pero si no vas a recibirlo, ¿cómo vas a alcanzar el perdón? ¿Cómo vas a saldar la cuenta que tenemos con Dios? Todos tenemos cuentas con Dios. Y un día va a llamar a cuentas. Cuando llaman a cuentas, ¿a quiénes se les llaman a cuentas? A los que deben, ¿no? A los que deben se les llama a hacer cuentas. A los que no deben, no se les llama a hacer cuentas. Va a haber dos juicios: el tribunal de Cristo y el juicio final. El juicio final es para donde Dios les hace cuentas, y sabemos que nadie va a alcanzar a pagar lo que debe. Y por lo tanto, ¿qué pasa si tú le debes a alguien aquí y no le pagas? Te decomisan lo que tienes o te meten a la cárcel. Más en nuestros países, ¿verdad? Aquí todavía hay más oportunidades. Entonces, así es Dios. En el tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para pagarte lo que hiciste mientras estuviste aquí en la tierra. Para eso es el tribunal de Cristo, para recibir los galardones, o sea, los premios. Todo lo que hiciste aquí en la tierra. Ahora, yo cuando ando predicando les digo, a mí me paga Dios. A mí no me paga el hombre. Me paga Dios porque para Él trabajo. ¿Cómo vas a trabajar tú para uno y te va a pagar otro? Si trabajas para Dios, Dios te va a pagar. Ahora que dices, hermano, ¿cómo va a pagar Dios? Pruébalo y verás. Pruébalo. Yo y mi familia así vivimos. Le creemos. Trabajamos para Dios. En equipo. Porque en equipo se trabaja mejor. Y tú te vas a dar cuenta que Dios no se queda con nada. Hay un pasaje que dice que el que al pobre da, Jehová presta. Y otro pasaje que dice que el que ambiciona riquezas va a venir a pobreza. Un cristiano nunca ambiciona riquezas. Un cristiano ambiciona predicar el evangelio a mucha gente,
llevar almas a los pies de Cristo. Esa es la ambición de un cristiano espiritual. Y si no lo hay en esa visión, pues salte de ahí, busca otro lugar donde de verdad haya una persona que ame a Dios y que ame la iglesia. No que viva solamente de la iglesia, haciéndose rico. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos que la iglesia, Dios ya la tenía predestinada. A nosotros ya nos tenía predestinados para ser hijos de Dios. Ahora tú decides, ya fuiste predestinado, pero como dije, ahora tú decides si quieres llegar a ese destino. Antes de destinado, fuiste pre. Este es el camino para que llegues a ese destino. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18, 19 y 20. Ahí lo dice, no lo vamos a leer, simplemente para aquellos que están en las redes sociales mirando, para que se gocen. La iglesia, que fue predestinada por el Padre desde antes de la fundación del mundo, fue comprada por la sangre de Cristo. Y también la iglesia, dice la Escritura, que viene a ser la esposa del Cordero. Explícale, Marcelo. La iglesia, Apocalipsis 21, versos 9 y 10, ahí lo dice, que la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es un objeto de su amor y su cuidado de Cristo. Punto número 2. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? En estos tiempos del fin, ¿cómo está? Mencionaba anteriormente que está durmiendo. Ahora, y eso no es nuevo. Les dije anteriormente que el diablo es muy astuto. Como la serpiente duerme a su presa para tragársela. ¿Y cuál es su presa del diablo? ¿Cuál es su presa? No es el mundo, es la iglesia de Jesucristo. A él le interesa la iglesia de Jesucristo, así como a Jesús le interesa también su iglesia. Y así como el diablo le interesa la iglesia de Jesucristo, manda a sus hijos para destruirla. Pero también Jesucristo manda ángeles para cuidarla. ¿Quién podrá tener mejor poder? El Señor. El Señor, dice la Escritura. Si el arcángel Miguel peleó con el diablo allá en el cielo y lo lanzó a la tierra. Y por eso hay tanta maldad aquí. La maldad se incrementó desde cuando Jesús llegó aquí a la tierra. Él mismo dijo, no piensen que he venido a traer paz, sino espada, disensión. O sea, a dividir. ¿Por qué? Para que se conozca lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Crecen juntos y se parecen. Se parecen. La iglesia, algunos de hoy en día, algunos están como la iglesia de Éfeso. Vamos a ver ahí adelantito en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Muchos están como la iglesia de Éfeso. Dice aquí, ahí está hablando Jesucristo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el problema. ¿Qué dijo Pablo respecto a estas palabras? Si yo diere mis bienes a los pobres, mi cuerpo que lo mutilaren, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. ¿Qué estaba haciendo aquí este pastor de la iglesia de Éfeso? Estaba trabajando duro. Dice en el verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, trabajando duro. Y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Desde aquel tiempo había muchos falsos apóstoles como los hay ahora. Y aquí ese pastor de la iglesia de Éfeso los sabía distinguir, así como Dios me ha dado también a mí esa capacidad para poder distinguir esos falsos apóstoles. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Miren, has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Oigan, ha trabajado arduamente, o sea, muy duro, por amor de su nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se está refiriendo ahí? Si dice que está trabajando por amor de su nombre arduamente. Y luego le dice que tiene contra él que ha dejado su primer amor. ¿Sabes a qué se refiere esto? Que se han olvidado de aquel día cuando nacieron de nuevo. Cuando le hicieron la promesa de serle fiel hasta la muerte, hasta su venida. Amarlo. Aquí lo hacían por amor de su nombre, por amor a la iglesia. Pero dentro de él lo hacía por necesidad. No con amor. Una cosa es por y otra cosa es con. Hay que saber distinguir esas palabras. Él trabajaba por amor a su nombre, pero no con amor. Y ese es el problema. Cuando no haces las cosas con amor. Amas a tus padres, pero no haces las cosas con amor. Los amas, sí, pero cuando haces algo para ellos, no lo haces con amor. Y si no lo haces con amor, te es pecado. Te es pecado. Entonces vemos aquí esta iglesia de Éfeso. ¿Cuál era su problema? Otro ejemplo que vemos ahí en la iglesia de Sardis. Mira, aquí, ahí mismo está. En el capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, ¿qué cosa está diciendo aquí? Hay muchos que son cristianos de nombre, pero no son cristianos. Nada más de nombre, no de hecho. Y ese era el problema aquí. Y hay muchos cristianos hoy en día que nomás son cristianos de nombre, pero no de hecho. Ese era el problema. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, los cristianos son los que viven. Los que no son cristianos, el mundo entero está muerto. Y dice: tienes nomás el nombre de que vives, pero estás muerto. Y ahí hace la advertencia, verso 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Tú crees
que Dios te va a tomar por inocente cuando desde tu niñez se te ha instruido en la Escritura? ¿Tú crees que Dios te va a pasar por alto eso? Jamás. Por eso dice aquí, acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate, no se te olvide, porque de eso te voy a pedir cuentas. Y guárdalo, dice. Acuérdate y guárdalo. O sea, que no se te olvide. Guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira el juicio de Dios. Mira el juicio de Dios. Porque si no velas, vendré sobre ti. Ahora, ¿qué cosa está diciendo aquí cuando dice que va a venir sobre ti? Está hablando individualmente, ¿verdad? Se está refiriendo a la persona, no se está refiriendo a toda la iglesia. Se está refiriendo a una persona. Cuando dice que va a venir sobre ti, es el juicio que Dios te trae, porque conociendo la verdad, conociendo la voluntad de Dios, y no lo hiciste, te va a traer consecuencias. Y por eso continuamente Dios nos hace el llamado a que nos arrepientamos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mi palabra. Entonces, si no vuelves a Él, no te extrañe que vivas en miseria. No te extrañe que el fruto de tus manos sea comido por la oruga, el saltón, el revoltón. No te extrañe. ¿Por qué? Porque no estás al amparo del Altísimo. La Biblia dice que el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito es cuando estás debajo de la sombra de un árbol. Pero cuando estás donde no hay sombra, como el calor te agobia, ¿verdad? Te debilita. Eso es lo que Dios quiere. Y así te puedo mostrar, si tú miras, para aquellos que están en YouTube, pueden mirar todo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia, que de ahí viene tomado el mensaje para la iglesia de Cristo de estos últimos días. Es el ejemplo. El diablo siempre ha usado sus mismas artimañas porque le han funcionado bien. Solo el cristiano va cambiando, pero no para bien. Bueno, hasta las Biblias. Hoy en día todas las religiones, hasta ese pastor mediocre, blasfemo, Cash Luna, de Guatemala, tiene su Biblia. Ese disque apóstol Maldonado también tiene su Biblia. Kenny Copeland también tiene su Biblia. Bueno, Joyce Meyer, la mujer esa predicadora aquí americana, también tiene su Biblia. Son hijos del diablo, porque la Biblia es la palabra de Dios, y hay de aquel que le quite o le añade. Yo les recomiendo a todos, consíganse una Biblia, Reina Valera, versión 60. Y aquellos que hablan en inglés, la King James es parecida a la Reina Valera, la versión 60. Esa no tiene tendencia religiosa, no va a favor de ninguna denominación. Es el consejo que les doy. Y escudriñen. Capítulo 2 y capítulo 3 es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia, que hoy el mensaje de Cristo fue expuesto para la iglesia contemporánea. Es de ahí del título del mensaje de Cristo a la iglesia de hoy. Es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado, y que si Dios te habló a tu corazón, no lo endurezcas, atiende, porque así es como vas a ser bendecido, porque así es como Dios
lo estipuló y Dios no cambia. Dios no cambia. Vemos cómo Jesús, cuando iba a morir allá en la cruz, cuando lo agarraron los soldados, Él estaba orando antes de que llegaran por Él. Él mismo le decía al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora yo les pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Jamás. Jesús sabía que el Padre podía cambiar otra estrategia para salvar a la humanidad. Pero la Escritura dice que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del Evangelio. A Dios le plació salvarnos a nosotros por el sacrificio y la sangre de su Hijo Jesucristo. A su pueblo antiguo les demandaba sacrificio de animales y sangre de animales inocentes. Pero llevaban lo peor. Llevaban de lo peor. Y hoy en día la iglesia contemporánea lleva migajas. No es fiel a Dios. Y cuando yo hablo del diezmo y eso, no te lo digo para que me lo traigas, no, sino que le des a Dios lo que es de Él, a donde quiera que estés, pero que haya un siervo de Dios, no lobos rapaces. Porque cuando hay un siervo de Dios, tú estás sembrando en buena tierra. Ahora que fui para México, se convirtieron muchas almas a Cristo. Y estos hermanos que dan su diezmo, su ofrenda, tienen parte de aquello. ¿Por qué? Porque eso es. Eso es. Así Dios lo estipuló. Yo les invito a que sean obedientes a la palabra, porque así es como Dios los va a bendecir, como lo hace conmigo, con mi familia. Este fue el mensaje. Espero que Dios les hable. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Y si tienen duda, llámenme. Si tienen alguna pregunta, llámenme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-831-1199 en la ciudad de San Antonio, Texas. Del país que sea, sígueme llamando. Sígueme llamando y yo con gusto te atenderé. Que Dios les bendiga. Adiós.